Vale. Bueno, pues nada, buenos días. Me llamo Néstor Arana, soy profesor de la universidad y trabajo en el ámbito de la principalmente de robótica y automatización. También estoy a cargo dentro de la SPI de dar varios cursos relacionados con tecnologías alineadas con la Industria 4.0, con las que han sido seleccionadas dentro del ámbito Industria 4.0, que sería la realidad aumentada, robótica y visión artificial. Entonces hoy la idea era hablaros de la realidad aumentada. Y bueno, antes de empezar me gustaría saber qué conocimiento tenéis, si habéis tenido alguna experiencia con este tipo de tecnologías. ¿No? Bueno, pues casi entre comillas mejor, porque bueno, el curso está, o la sesión está orientada muy de forma introductoria, ¿vale? Bueno, lo que os he traído es un poquito el contexto de lo que es la realidad aumentada. Después algunos ejemplos que, bueno, si hacéis un poquito el seguimiento, cada vez están apareciendo más dentro del ámbito de la industria, dentro del ámbito de la industria. Pero bueno, todavía son, yo diría, algunos preliminares, pero ya vais a ver, incluso luego, bueno, ya que sois pocos, no tengo muchas tablets, en este caso tengo una, nos moveremos para ver algunos ejemplos, digamos, reales, ¿vale? Entonces, como introductorio, realidad aumentada, y para que nos sirva y contextualicemos, muchas veces, no sé hasta qué punto, yo creo que vamos a mezclar con la realidad virtual, entonces, o realidad mixta. Y lo que voy a intentar es un poquito definiros qué se entiende por cada uno de ellos. Si ponemos de alguna manera un eje horizontal, en un lado ponemos el entorno real, aquí en el que nos movemos, y en otro lado un entorno virtual, pues bueno, diremos que la realidad aumentada es aquella realidad que está basada en el entorno real, pero tiene algo de virtual. Es decir, lo que vamos a hacer es enriquecer nuestra percepción de la realidad con información digital. En el otro extremo tendríamos el entorno virtual, que sería un entorno CAD, y ahí le podemos dar pues, un poquitín de realidad, que es lo que vamos a denominar realidad virtual. No sé si conocéis Second Life o suena, ¿vale? Pues sería pues, ese concepto de, en un entorno virtual, pues cada uno, cada ser tendría o podría tener un avatar, y ese avatar interactúa con otros avatares que a su vez pues, están controlados o representan una persona física, ¿vale? Entonces nos moveríamos dentro del mundo virtual. Y luego también se habla de realidad mixta, y es aquella realidad en la cual, luego os pondré un ejemplo, incluso vamos a mezclar los dos ámbitos, la real y la virtual. Luego os pondré un ejemplo de una empresa cercana. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos para añadir a nuestro entorno real información virtual. Pues necesitaríamos o unas gafas, tablet o móvil, ¿vale? Es decir, un dispositivo que tenga una pantalla para que nos, digamos, conjugamos la realidad con la información virtual, GPS, GPS, acelerómetro, giroscopios. Cuanto más preciso sea, luego ya en los ejemplos vais a ver que luego a la hora de, digamos, acoplar la información digital con la real, pues más fiable va a ser. Cámara para poder percibir el entorno virtual, y la cámara también se utiliza para poder conectar la información digital con la real. Luego también ya veremos cómo interactúa. También sirve para interpretar el contexto, ¿vale? Luego vamos a ver, os he traído aquí una serie de documentos que vamos a utilizar como base. Las cámaras lo que suelen hacer es representar o interpretar un contexto, en este caso es a través de una serie de documentos, que juega un poquito en la función de hipervínculo, digamos, en sistemas web, ¿vale? Y lo que hacen es pues, conectar la información que perciben o que interpretan con la información digital.
Claro está, GPU. No he puesto la parte de la batería, que también es otro aspecto importante. De hecho, las Google Glass, creo que todos habréis oído hablar de ellas. Uno de los problemas que tenía es que como tenía que hacer muchos cálculos, hay que tener en cuenta que la información que vamos a utilizar es, por lo general, información tridimensional, ¿vale? Son modelos CAD. Necesita mucho, capacidad de cómputo, y bueno, lo que hacía es que se calentaba, se llegan a calentar y llegan a estar molestos, ¿vale? Pero bueno, podemos utilizar otro tipo de sistemas. Están saliendo otro tipo de gafas, como son las de Microsoft, las HoloLens, o hay otras, Darky, luego vamos a ver, cascos que son cascos de seguridad, ¿vale? Que se utilizan en obras, digamos, tienen esa funcionalidad, pero aparte lo que tienen es, pues dentro, pues todo lo que es cámaras, capacidad de cómputo. Aquí se llega, vamos a ver, cámaras, capacidad de cómputo, baterías, GPS, etcétera, todo integrado. La verdad que las he probado y no son bastante, cómodas de utilizar. No con temperaturas de 40 grados, pero bueno, sí, digamos en entornos que normalmente pues se debe utilizar cascos. Bueno, aquí esto podría ser una curiosidad. Hay distintos tipos de tecnologías, aquellas en las que nosotros vamos a percibir el entorno real de forma directa, como podría ser con las gafas, ¿vale? O otras que lo que hacen es, a través de una cámara nos interpreta la realidad, hacen el matching con la información digital y a través de una pantalla nos representan, ¿vale? Pues serían dos tecnologías, o dos estrategias que se suelen utilizar en este ámbito. ¿Para qué se suele utilizar? Bueno, pues aquí traigo una serie de ejemplos. Se suele utilizar este tipo de tecnologías para temas de exploración. Voy a poner un vídeo ahora. Visualizar entornos complejos, ¿vale? Por ejemplo, puede ser entornos industriales en los cuales luego pues bueno, es complejo entrar dentro del sistema productivo, o sistemas, digamos, plataformas petrolíferas, porque no espaciales, en las cuales pues desplazarnos pues, supone un coste, ¿vale? Para planificación, revisión de instalaciones, es decir, para hacer una previsión, ¿qué pasaría si en esa instalación pues tengo que hacer alguna manipulación concreta, simulación, ¿vale? Y producción también, revisión de escenarios, ¿vale? Aquí vamos a ver el otro vídeo. ¿Vale? Pues es una instalación petrolífera y bueno, desplazarnos ahí a distancia. No es realidad aumentada, esta es más inmersiva, ¿vale? Bueno, lo que está tomando bastante fuerza, o algo menos, luego en los ejemplos vamos a ver, relevancia es en tema de formación. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Aquí os traigo una formación para tornos, es decir, si yo no quiero desmontar una máquina, es muy costoso, ¿cómo le voy a enseñar las tripas a un alumno? Pues podría ser utilizando este tipo de estrategias. Y hay que saber que la mayoría van a haber varias etiquetas, y estas etiquetas es lo que decía antes, tienen esa función de link, de hipervínculo, y lo que hacen es asociar un tipo de información a la vista que estamos observando. Yo creo que en el futuro este tipo de, patrones o referencias irán desapareciendo. Es decir, cuando las cámaras sean, o el procesamiento sea cada vez más capaz de interpretar el escenario, pues van a, prescindir de este tipo de referencias, pero actualmente la mayoría las tiene, ¿vale?
Aquí veis cómo a través de la tablet pues podemos ver el interior del entorno, por ejemplo, del sistema mecánico. No es la parte real, sino es simulado, es un modelo, no hay que olvidar. Fuente de alimentación. Vale. En este caso lo que tenemos es otra, digamos, aplicación. Tenemos una tarjeta electrónica. Esto se desarrolló por una empresa, creo que de Rioja, en la cual lo que tienes es una placa electrónica, y para poder identificar qué chips hay dentro de la placa, pues ponían una tablet, y la tablet lo que hacía es interpretar. Aquí veis como tenemos una información adicional a los chips que vemos dentro de la placa. Podríamos incluso pulsar virtualmente encima del chip y nos da información de cómo está programado, incluso qué aplicaciones o qué plataforma habría que utilizar o qué programa para poder programarlo, ¿vale? Entonces nos da una información adicional. Para marketing, esto es, yo creo que también otro, otro campo en el que se está utilizando muchísimo. Pues bueno, pues tendremos un bote de Tetrabrick y nos daría, proyectando sobre el bote, pues nos daría información adicional, ¿vale? Complemento. En turismo también se está utilizando cada vez más. Si vamos a algunos lugares podemos, con nuestra tablet, digamos, enfocar a una zona determinada, y si está, digamos, esa información introducida, nos podría dar información adicional pues de ese museo, o en este caso, por ejemplo, en Pamplona podemos ir incluso viajando por las calles de Pamplona. Nos aparecería en nuestra tablet una serie de guía virtual. Incluso, como curiosidad, si entráis a la página web, incluso podemos lanzar virtualmente pues un cañón, ¿vale? Esto podemos hacer ciertas situaciones. Bueno, hay algunos para que un poquito luego veamos los distintos ejemplos. Algunos, digamos, cada aplicación de alguna manera lo ponen definen 4 niveles. Una sería aquellos que utilizan QRs para, como función de interlink, para referenciar a la información digital. Otros, nivel 1, marcadores, que es los que vamos a ver luego. Nivel 2, sin marcadores, a través del entorno, giroscopio, también uno de ellos lo vamos a ver. Vamos a meternos dentro de un coche de forma virtual. Y luego nivel 3, pues ya, digamos, vivir una experiencia de visión aumentada, pues incluyendo unas gafas, ¿no? Como las de Google Glass o el casco que hemos visto anteriormente, ¿vale? Ahora vamos a ver ya algunos ejemplos. Voy a hacer referencia, estas de aquí las podéis descargar, ¿vale? Es decir, son libres, podéis descargar en vuestros móviles y hacer la prueba. Esta de aquí las suelo traer como curiosidad, sería uno del ámbito industrial, del ámbito del ocio, pero un estudiante nuestro, pues bueno, lo que ha hecho es un libro, y ese libro, proyectando con la tablet sobre el libro, pues nos aparecen ciertas animaciones. El último, Durango Coasoca, se quedó sin libro. Creo que ya está, no sé si en 8 idiomas, no sé si en ruso. Bueno, pues debe tener bastante éxito. Quizás nos vamos a mover un poquitín y luego vemos ejemplos, ya que no somos muchos. Si nos importa acercaros. Bueno, como digo, aplicaciones cada vez están apareciendo más. Vamos a hacer, bueno, casi a cada uno os pasaré para que tengáis parte de la vivencia. Este sería Cayenne. Yo no tengo este coche, pero bueno, puedo hacer un poquitín, disfrutar aunque sea virtualmente.
Y si giráis, este trabajaría con giroscopio, ¿vale? Entonces, al mover, lo que hacemos es ver las, digamos, distintas partes del coche, ¿vale? Si hacéis lo mismo, bueno, hay algunas aplicaciones que están para Apple, otras para Android o para ambas, Ya vais a ver que este tipo de aplicaciones sobre, no es mi Apple, me lo han dejado, pero en Apple funciona de categoría, una precisión. Ya vais a ver que cualquier movimiento, y eso está relacionado con la tecnología que lleva intrínseca, giroscopio y capacidad de cómputo. Vais a ver que en otro tipo de tecnologías, cuando mováis, digamos, la imagen digital también pues va a vibrar, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a ver son con otro tipo de referencias. Y empezaremos, por ejemplo, con esta de aquí. Bueno, vale. En este caso vamos a utilizar esta referencia. Ya veis que la cámara es capaz de interpretar. Estos son, digamos, procesamientos de imagen, y lo que haces es una identificación del patrón, ¿vale? Aparte de hacer la identificación del patrón, genera un sistema de coordenadas, ¿vale? Es decir, sabe dónde está, digamos, el patrón que hemos puesto y dónde está la tabla, de tal manera que ahora, si me muevo, ¿vale?, también lo sabe. O sea, se utilizan las dos informaciones, giroscopio más la información, digamos, visual, ¿vale? Entonces ahora lo que podemos hacer es configurar nuestro coche. Y este es otro de los elementos para marketing. Por ejemplo, me explicaban gente que, no sé si alguno de vosotros, no sé qué producís, pero bueno, lo que producía eran motobombas, y claro, llevarlos a ferias, pues llevar una motobomba, pero no mucho. Entonces, lo que se puede hacer es llevar una de modelo de referencia y luego la otra de forma digital. Entonces, nos podemos ahorrar, ¿no? Sobre todo porque esos modelos siempre parten del modelo TAS y los solemos tener. Hay que depurar, hay que hacer un trabajo previo, pero bueno. Entonces aquí lo que podemos hacer es, pues bueno, interactuar, abrir las puertas, el coche. Podemos cambiar las llantas o incluso el color del coche. Vamos a poner un color azul, ¿vale? Entonces, bueno, pues con el cliente es también ese concepto de por qué no diseñamos nuestro producto con el cliente, ¿vale? Ahí hay, bueno, pues, ahí hay otro campo. En este caso ya os diré cuál. Hay digamos, una aplicación, Augmented Reality, si queréis probar, funciona sobre Android, y lo que tiene son varios modelos, pues tornos, robots, etcétera. Es digamos, el de gratuito, pues tiene pocos modelos, ¿vale? Pero sí podemos conjugar, podemos poner la serie virtualmente de esta manera, ¿vale?, y hacer una pequeña simulación de lo que sería una línea productiva, ¿vale? Y va también, yo diría, en esta línea, junto al cliente. Oye, vamos a poner varias máquinas una detrás de otra y a ver qué te parece. El diseño ágil, y bueno, incluso ya están apareciendo con capacidad de simulación, sí, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra. Es honek diez boindas en mercado nacional, esto está en el mercado, ¿vale? Vamos a ver otra, la de... En este caso nos vamos a acercar hasta aquí, con turbinas de Rolls-Royce, ¿vale? Es un poquito el concepto de la motobomba, ¿vale? En San Sebastián hay una empresa, al menos, en la zona de Bilbao también alguna otra, que se dedican a este tipo de cuestiones, ¿vale? Y aquí, pues bueno, podemos ver esa motobomba,
incluso, pues bueno, tener información adicional de alguno de los puntos. ¿Vale? En este caso es un motor, y bueno, la verdad es que ahí se suele ver, la calidad del sistema normalmente vibra un poquitín el modelo. En este caso ya veis que podéis ver, tenéis que hacer un poquitín. Entonces, en el caso de motobombas o digamos elementos que sean pesados, pues podemos llevar una de prueba y las otras, pues bueno, llevarlos virtual. Por lo general es información digital, pero también hay información de sonido. Está adquiriendo bastante fuerza en, digamos, para formación en temas de salud. Yo creo que lo más impresionante aquí, sí os recomiendo que os acerquéis. ¿Vale? Podríamos ver el cuerpo humano, ¿vale? Y incluso le podemos dar pues distintas capas, ¿vale? Si queremos analizar pues los nervios, las venas, arterias, ¿no? Vamos a pasar al ejemplo del corazón. Ya veis que la misma página tiene información, ¿vale? La página se suele utilizar, por lo que decía antes, para dos cuestiones. Una, de referencia, donde está el sistema de coordenadas, de tal manera que si yo muevo la tablet voy a moverme en torno a esa página, pero también tiene información de, oye, represéntame pues el cuerpo humano o, en este caso, el corazón. ¿Vale? Y bueno, si os acercáis un poquitín, ¿vale? Jugar un poquitín si queréis, pasar. Pero no se puede. No, operar no. De momento. De momento no. ¿Y esto cómo generamos este? Es al final, ¿no? Bueno, ellos ya te dan un ejemplo, es decir, ese patrón tiene que estar integrado en la aplicación, entonces ya te dan la hoja de referencia. Entonces la misma aplicación te suele dar, bueno, pues las páginas a imprimir para que luego puedas hacer. Si tiene que hacer uno mismo, lo que tiene que hacer es generar un patrón. Justo hoy no he traído, pero el ejemplo que os decía, y os recomiendo hacer una pequeña prueba, es esta de aquí, Aument, la tenéis en Android. Aument lo que os va a decir es, podéis coger cualquier documento, ¿vale? Y hay un momento dado en el que podéis poner marcador, ¿vale? Entonces le dices, oye, mi referencia va a ser esta página, o esta de aquí, pero solamente utiliza para referencia, ¿vale? De tal manera que cuando pongo yo el torno, el robot, o también tiene animaciones, pues lo pongo sobre esa referencia, ¿vale? Entonces, bueno, es lo que decía, se suele utilizar para dos cuestiones. Una, referencia, que puede ser cualquier página, pero conviene que tenga cierta textura, ciertas alineaciones el documento, o letras o frases, porque le ayuda, ¿vale? Cuando no tiene textura, cuando es blanco, aquí no hay ninguna referencia, ¿vale? En este tipo de páginas ya veis que siempre hay textos camuflados cuando está hecho adrede, ¿vale? Y luego ya si uno tiene que utilizar ciertos textos concretos, estas páginas las tiene que guardar dentro de la aplicación para que él compare con una base de datos, ¿vale? Entonces se necesitan marcadores y se necesita luego modelos, ¿vale? Una cuestión. Uy, pues seguimos. En este caso de aquí lo que haría es observar el helicóptero, este también lo podéis descargar y vais a ver que van a aparecer 3 puntos si
en vuestra aplicación aparecerá un círculo. Si ese círculo lo ponéis en alguno de los puntos, pues os va a aparecer la información adicional. La información relativa al rotor, al cómo se guía, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a poner algunos ejemplos. Esto es más de realidad virtual, pero yo creo que es relevante. Está relacionado con el Data Analytics, es decir, interpretar los datos. En este caso es de un viñedo. Aquí podéis hacer la selección de distintos campos. Y luego, pues bueno, podríamos viajar virtualmente. Pero lo que me interesa es ahora, vais a ver cómo podemos entrar dentro de la bodega. Y bueno, pues ver los distintos depósitos y recorrer la planta de forma virtual. ¿Vale? Esta es la empresa que os comentaba antes, que está en San Sebastián. Se dedica a la realidad virtual y bueno, pues tiene varios, digamos, aparte de la realidad virtual, tiene varias propuestas. Relacionados con la simulación. Interpretación del plano. Y a ver si es cierto. Bueno, no me deja adelantar. Bueno, esta es un poquito la motobomba que os comentaba antes. Y ahora lo que vamos a hacer, siempre ya veis que hay una referencia. Y podemos ver las tripas en torno y moverlos en torno al elemento. ¿Vale? Ya se ha contado. Bueno, ahora os voy a mostrar un ejemplo ya de formación. Puede ser orientado a mantenimiento. Yo creo que es digamos, un ejemplo muy interesante, en el cual el sistema nos guía a hacer el montaje, desmontaje, en este caso también de una motobomba. ¿Vale? Entonces nosotros no los vemos, pero ahora nos va a mostrar lo que vería esta persona. Y en la pantalla pues aparecerán una serie de pautas. Son las pautas que habría que seguir para hacer montaje, desmontaje del elemento. ¿Vale? Aquí tenemos la motobomba. ¿Vale? Entonces ya veis que a él lo que le aparece es qué operación hay que realizar antes de realizarla. Esta sería la segunda etapa. ¿Vale? Y cómo pues habría que sacar esa etapa. Yo creo que en este proceso hay, digamos, pasos que, digamos, gente que está acostumbrada a hacer mantenimiento los haría de forma intuitiva, ¿vale? Entonces, bueno, digo, ¿hasta qué punto aporta, no? Pero hay algunos pasos, como es creo que el siguiente, este de aquí, no, el siguiente, que yo creo que hay que tener mucho más cuidado. Ya vais a ver que
da, vamos a esperar, en este caso, introduce un destornillador y le da un golpe. Yo ese golpe, pues no sé, no le daría de forma... Ahora, si me dicen que hay que dar el golpe, me lo indican de esta manera, me daría con más tranquilidad, ¿vale? Entonces yo creo que en esos procesos en los cuales hay ciertos pasos que tienen, digamos, que hay que tener cierto cuidado, pues yo creo que sí aporta, digamos, una asistencia, ayuda, ¿no? Quiero decir que esa persona de mantenimiento que está acostumbrada a hacer mantenimiento. Si ya lo orientamos a formación, pues bueno, en este caso pues, es una ayuda para todos. Por ejemplo, un ejemplo que nos ponían es Mercedes, no sé si está en proceso, ha terminado, pues tiene que contratar muchas personas, no recuerdo, son unas 600, no me hagáis caso el número, pero son muchas personas, ¿vale? Entonces ahí pues estaban pensando en utilizar este tipo de estrategias para poder formarlos, porque es muchas personas que vienen de golpe, ¿vale? Es más, esas personas pueden estar un día en un puesto y el otro día en otro puesto. Entonces, ¿cómo conseguimos esa flexibilidad? ¿Vale? Entonces, este tipo de herramientas pues, podría ser una solución. Por aquí ya veis el proceso, ¿no? Así. En este caso, no es realidad aumentada, esta también es de una empresa local, es más virtual y es cómo formar pues, digamos, a personas que tienen que clasificar piezas. Ya veis que en este caso, bueno, sí lleva gafas, pero no ve la parte real, sino todo es simulado. ¿Vale? Así estaría la persona. Con este tipo de estrategias hay que tener cuidado porque la persona no ve el entorno real, ¿vale? Entonces se puede dar un leñazo bien importante, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que tiene que hacer es clasificar una serie de piezas. Tiene unos mandos, como los que se utilizan en los juegos, y lo que va haciendo es cogiendo las piezas y clasificándolas. ¿Vale? Entonces, aunque digamos dentro del gobierno vasco se haya definido como realidad aumentada la línea estratégica, pues estamos viendo proyectos tanto de realidad aumentada como en realidad virtual. ¿Vale? Pues este también sería de cara a formación. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Es el casco que os he comentado, en Dagby. Se presentó, es bastante reciente, la feria que ha habido en Hannover. Yo creo que es un casco bien interesante por varias razones. Las manos las tenemos libres, ¿vale? Es una razón. Dos, lo que decía, con altas temperaturas tengo mis dudas, pero bueno, si no es bastante cómodo de llevarlo encima y aparte pues ya lleva la seguridad intrínseca, física del propio casco. Ya veis que tiene un círculo, ese círculo sirve para poder interactuar con el menú. ¿Vale? Las manos las tengo libres, no es como antes que he estado tocando la tablet, en este caso lo que hago es a partir de este puntero pues indicar al menú, entonces hacer ciertas operaciones. Podemos visualizar datos, en este caso además tiene visión térmica, ¿vale? Entonces podemos andar por la empresa y ver si hay alguna fuga térmica, ¿vale? Yo creo que en algunas aplicaciones es bien interesante. Reconstrucción 3D, es decir, nosotros según viajamos o los pasos que estamos dando va reconstruyendo el 3D, luego en el ordenador podemos ver todo lo que hemos andado y la reconstrucción de nuestro entorno. Y además tiene un guiado por instrucciones, es decir, nos pueden dar unas instrucciones para poder hacer ciertas operaciones a distancia. Este elemento también está suscitando, digamos, interés, no sé hasta qué punto, quiero decir que no sé hasta qué punto luego se hace negocio, ahí está, ¿no? Una cosa es interesante y otro, pero sobre todo cuando se quiere hacer mantenimiento a distancia. Hay muchas empresas de aquí
lo que hacen es, venden muchísimo, y sobre todo ahora en el extranjero, y tienen algunas dificultades para hacer mantenimiento, ¿vale? Entonces, bueno, no dificultades, sino que cada vez que hay que hacer el mantenimiento hay que desplazar una persona, viajes, gastos, etcétera. Entonces, pues bueno, esta podría ser una opción de un guiado telemático, ¿vale? Bueno, estos cursos como hemos dado tanto al sector industrial como a la construcción, agroalimentario, pues también tengo ejemplos dentro del campo de la construcción, relacionado con lo que hemos mencionado anteriormente, guiado a remoto, ¿vale? Dentro de la construcción. Recientemente he oído, no está relacionada con la realidad aumentada, pero sí con el casco. Los inspectores, cuando iban a una obra y les preguntaban, oye, ¿cuántos obreros hay en este edificio? Pues no solían saber, ¿vale? Porque como trabajan con gremios, pues a veces puede haber 100, de repente hay 50, no sé. Bueno, pues poniendo en cada casco un localizador, y en ese momento podrían saber cuántos hay. Es más, si alguien, y esto es lo que está ocurriendo, tuviera un accidente, ¿vale? Uno de los problemas de muerte es que nos damos cuenta muy tarde, ¿vale? La persona tenía el accidente y para cuando nos enterábamos, pero ya era muy tarde. Bueno, con este tipo de sistemas podemos reaccionar de forma más rápida. Aquí tenemos otro ejemplo de mantenimiento, cuando queremos hacer el mantenimiento de tuberías. ¿Dónde están las tuberías? Bueno, vale, tenemos planos. Bueno, pues con este tipo de sistemas podríamos ir circulando por la calle y tener una idea más precisa de qué es lo que tenemos. Cuidado, más precisa, pero siempre es virtual, no es lo real, ¿vale? Es sobre plano, es lo que estamos trabajando. Pero bueno, sí podemos tener una idea de qué presiones se espera que haya y hacer una interpretación más contextualizada, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso también es para formación de conexión, desconexión de armarios de alta tensión, ¿vale? Es un poquito lo que os decía antes, de mantenimiento, relacionado mantenimiento remoto, ¿vale? Entonces tenemos una persona in situ, tenemos otra remota y lo que podemos hacer a través de estas tecnologías, pues bueno, comunicarnos, ¿no? Comunicarnos. Aquí tenemos el modelo virtual. Bueno, este ejemplo ya os he puesto antes, transformación electrónica también. Lo que sí está apareciendo también es lo que se denomina realidad mixta. Es decir, bueno, la realidad mixta, a algunos les oigo sistemas ciberfísicos. Pues lo que tenemos es jugar con la parte del modelo. Podemos tener nuestro modelo virtual, por un lado, y por otro lado tendríamos el modelo real, ¿vale? Con todo este concepto de conectar la sensórica a Internet, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es que todos los apartados o todos los elementos del sistema productivo puedan ser de alguna manera controlados en tiempo real o visualizados en un sistema digital, ¿vale? Es decir, que si aquí hay una botella, en el modelo digital también aparecería una botella, ¿vale? Los dos, lo que se llama twins o gemelos, ¿vale? Pues también es otra opción, ¿vale? Tengo un ejemplo, creo que muchos conoceréis la empresa Spiro, ¿vale?
bueno, muestra muchas cosas, pero bueno. Dispone de un configurador de productos que facilita la creación de artículos de manera guiada, partiendo de una sencilla estructuración de códigos, componiendo información y características. Asimismo, permite la distribución de kits comerciales y conjuntos de montaje, gestionando los movimientos de almacén y sus costes, conservando tanto los cambios históricos que se hayan producido como las revisiones de estructura. Los múltiples códigos equivalentes de un artículo nos permiten acceder a ellos desde lectores de códigos de barras o RFID, integrar pedidos de los clientes con sus códigos, realizar cambios masivos de códigos, así como configurar incluso artículos equivalentes en caso de falta de stock del artículo principal. Gracias a un registro histórico de seguimiento, permite la introducción de inventarios sin necesidad de paradas de la gestión. Con una gestión multialmacén y especificaciones, con funcionalidades Bueno, ya veis que tiene el modelo de su almacén, ¿no? del almacén, en distintos colores, según cantidades, sectores mínimos definidos previamente. Si se accede al almacén desde la consulta de artículo, además de conocer la situación de los múltiples almacenes, descripciones multidiomas, evolución de precios de coste y tarifas de venta, así como todas las imágenes, estructuras, históricos de consumo, pedidos, albaranes relacionados entre otros, visualiza de un solo vistazo todas las ubicaciones del artículo con distintas. ¿Vale? Entonces, digamos, este gemelo digital nos podría dar luego una idea de, bueno, qué elementos tenemos, incluso si hay que hacer una gestión de por dónde sacar los elementos, pues bueno, nos podría permitir realizar una simulación. No solamente en este caso, hay otros ejemplos también. No tengo aquí, pero el tema de punzonadoras, ¿no? Unas punzonadoras complejas. Claro, si se avería de dónde viene el fallo, ¿vale? Pues en el modelo, digamos, o en su gemelo digital, podríamos hacer desmontar, ¿vale? Tal y como hemos visto antes, desmontar y ver pues qué punzón está fallando, ¿vale? Entonces nos puede ahorrar tiempos de mantenimiento, ¿vale? Bueno, voy ya para ir terminando. Lo que sí están apareciendo es tecnologías que nos permitan realizar, digamos, todos estos cálculos en páginas web, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis varios consorcios, WebGL, 3GL. ¿Por qué? Porque aquí en estos sistemas, si os habéis dado cuenta, tenemos modelos 3D. Los modelos 3D por lo general son muy pesados de gestionar, ¿vale? Entonces lo que necesitamos son estrategias para agilizar esos cálculos, Y bueno, pues sí hay tecnologías que van en esta línea. Ya veis que los movimientos son bastante ligeros, Entonces yo creo que, digamos, estas tecnologías de cómputo más la capacidad de cómputo de las tablets de procesadores actuales, pues lo que están haciendo es que sea cada vez más factible el poder conjugar la realidad con información digital. ¿Vale? Y bueno, luego ya cosas pues más de carácter futurista, pero no sé hasta qué punto futurista, porque algún ejemplo ya estoy viendo que hay en esta línea, y es a través de las tablets le podemos dar un valor añadido a un elemento, es decir, un elemento físico que en principio estamos acostumbrados a que tenga una funcionalidad. Podemos enriquecer las funcionalidades que puede tener ese elemento físico. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. ¿Vale?
sería suficiente tener un elemento que tenga capacidad de cómputo, un procesador y comunicación, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos este elemento, ¿vale? ¿Y para qué funciona cada botón de estos? En principio puede tener una funcionalidad, pero si lo observamos a través de la tablet podemos cambiar las funcionalidades, ¿vale? Un potenciómetro que siempre ha hecho lo mismo, en este caso pues podemos hacer que cada vez tenga una funcionalidad distinta. Es decir, nos podemos imaginar que vamos a nuestra casa y no hay ninguna cerradura, ¿vale? Ponemos la tablet y veríamos una cerradura, ¿sí? Lo que podemos hacer es abrir nuestra casa. Entonces, el elemento estaría detrás de comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa cerradura incluso podemos ir cambiando el código para que sea más flexible. En este caso vamos a ver incluso cómo este elemento se podría asociar con otro elemento, para que la voz aparezca en un altavoz. Quitamos, o si tenemos dos altavoces, pues cambiar digamos, el lugar o el altavoz con el que funcionaría, o los altavoces con los que funcionaría, ¿vale? Entonces, digamos, es darle digamos, enriquecer la capacidad que tendría un elemento físico, que un elemento físico pues siempre tiene una capacidad, una funcionalidad más reducida, ¿vale? ¿Vale? O incluso pues cambiar un interruptor que sirva solo para encender y apagar, pues por qué no para cambiar los colores, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues sería un interface adicional, lo que decíamos antes, al final es enriquecer la experiencia física. ¿Vale? Bueno, algunos software que están, la mayoría o muchos están realizados con Unity, hay otras aplicaciones. Y luego los sistemas que vais a ver, algunos que os he recomendado, Wikitude o Aumet, ya son plataformas que están definidas y uno sobre esas plataformas pues puede hacer ciertas aplicaciones, ¿vale? Entonces, en vez de la licencia gratuita, puede hacer la de pago y poder, en base a esa plataforma, pues realizar sus aplicaciones, ¿vale? Estas son para, a partir, no de cero, pero bueno, para realizar su propia aplicación, ¿vale? Bueno, yo creo que la realidad aumentada, en definitiva, uno diría que yo creo que estamos viendo no solamente aplicaciones de realidad aumentada, sino realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, un campo más amplio. En el caso de la realidad aumentada, al final lo que estamos viendo es que se van fusionando el mundo virtual y el mundo real, es decir, que hay, bueno, cada vez más vamos a tener la dificultad o la ventaja, según como veamos, de discernir uno del otro, enriquecer, yo diría que sería la ventaja, no solamente con, como habéis visto, con información visual, sino también de sonido, lo que le da un mayor grado de realidad, ¿vale? Y bueno, los campos que hemos visto, sobre todo aquí me he enfocado al mundo industrial, mantenimiento, formación. El caso que os comentaba de Mercedes sería un ejemplo clarísimo. El diseño simulación, yo diría que el diseño simulación, una de las ventajas que podría ser junto al comprador, ¿vale? Para poder interactuar con él de forma más sencilla y en vez de ofrecerle, mira, aquí tengo una máquina, no, te ofrezco además, tengo la máquina y vamos a conjugar con otro tipo de máquinas y ver pues, cómo quedaría, ¿no? Vamos a tener una, digamos,
acercarlo y engancharlo de forma más rápida, ¿vale? También hemos visto teleservicio. Yo creo que, al menos lo que estamos observando, aquellos que vendéis al extranjero, que puede ser una forma para reducir gastos, reaccionar de forma más rápida. Y luego pues turismo, marketing. Tipo de cuestiones, ¿no? Vale. Y bueno, pues esto es de forma así, no sé en tiempo como andó. Bueno, pues lo que os quería contar. Lo que decía, hoy no he podido traer más tablet, pero con las aplicaciones que os he mencionado anteriormente, os animo a que descarguéis, porque las formaciones que hacemos, bueno, creo que además es la parte que suele gustar más, sobre todo estas, Wikitude, Aument, Creativity. Esta de aquí sí necesita la foto, porque tiene que identificar la foto. Aument no necesitaría, con cualquier página que tengáis con cierta estructura sería suficiente, en principio incluso sin papel. Lo que pasa que luego si ponéis vuestro torno, vuestro robot, pues va a estar bailando, porque no tiene ninguna referencia, ¿vale? Mientras que con el marcador pues ya lo vais a anclar hacia esta referencia. Y Creativity pues también está bien, pero necesito, pero traen ellos desde el documento a imprimir, ¿vale? No sé, cuestiones.